Y en esta ocasión tengo algo que es muy interesante. Vamos a analizar la norma 035, una norma que entró en vigor ya hace algún tiempo, como nos lo va a platicar Pablo, y que es importante para todos los que organizamos eventos. Bienvenidos a Universo Expositor. Pablo, ¿cómo estás? Pues nuevamente nos vemos. Hemos estado muy en contacto últimamente y bueno, pues ahorita traemos un tema muy importante que es la NOM 035. ¿Cómo estás, Pablo? Platícanos de esta norma. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenos días y gracias nuevamente por ahora a la invitación de Universo Expositor. Y pues sí, la norma 035 es la norma de riesgos psicosociales y es una norma que sigue vigente, Pepe. Es una norma que entró en vigor en octubre del 2019. Ojo, ya llevamos para año y medio de su puesta en marcha, obligatoria para todas las empresas, desde un empleado. Tienen que estar alineados a la norma. Entonces, ya hay muchos casos de clientes en el norte de la República principalmente, donde les está cayendo la Secretaría del Trabajo, pues aprovechando las circunstancias de esta, pues un poco, de esta circunstancia tan complicada que hemos tenido con la pandemia, donde los centros de trabajo se han desplazado en muchos casos a las casas de los empleados, pero al final de cuentas sigue vigente y sigue igual. Ahora empieza con modificaciones con respecto a la parte del COVID-19, que esto todavía no está implementado oficialmente la parte del COVID, pero al final de cuentas esto en unos meses se tendrá que actualizar porque es importante, el COVID está afectando a los trabajadores, ¿no? Claro. Oye, Pablo, pero comencemos por qué es, a qué se refiere, qué es lo que yo tengo que hacer. Digamos que yo no sé nada y tú me vas a explicar qué es esa norma. Mira, lo que ataca la norma es la atención de los riesgos psicosociales. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Los riesgos psicosociales lo que ataca son unos factores principalmente, y esos factores son las condiciones en el ambiente de trabajo, la carga de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, la jornada de trabajo, la interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo, relación en el trabajo, violencia, reconocimiento del desempeño e insuficiente sentido de pertenencia. Esto es, la norma lo que hace es, aplica una encuesta en las empresas y dependiendo el número de empleados, si es de 1 a 5, de 5 a 15 y de 15 en adelante, lo que ataca son diferentes referencias y cada vez va siendo más amplia de acuerdo a las necesidades de una empresa. En una empresa con 2 empleados, no le vas a meter una batería completa sobre cuestiones de entorno organizacional, porque no tendría mucho sentido, ¿no? Pero en empresas muy grandes, pues la empresa tiene que revisar todos esos factores de riesgo, porque lo que busca la norma es una mejora en el trabajador, en el entorno del trabajador, dentro del centro de trabajo, y siempre es bien importante hacer notar eso. ¿Para qué? Para que esta mejoría se vea reflejada también en mayor productividad. O sea, es de ida y vuelta. La norma le exige al patrón aplicar ciertas reglas, le pide aplicar una encuesta, revisar esa encuesta, le pide que de acuerdo a los resultados de la encuesta mida los niveles de riesgo e implemente la norma. ¿Qué pide la norma? Que si hay riesgo, se haga un plan de acción, que se cree una persona de enlace entre trabajadores y la dirección, por decirlo así, que sea la persona que es la que va a comunicar qué sucede entre los trabajadores y principalmente, y bien importante, crear un sistema como un buzón en donde los trabajadores puedan denunciar si existen riesgos y factores. Y ese buzón tiene que existir y es obligatorio. Puede ser un buzón de un intranet, si la empresa lo tiene que manejarse totalmente confidencial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que queremos es una mejora para la empresa y una mejora para el trabajador. Y después tiene que haber por parte de los trabajadores un representante y por parte, si es una empresa muy grande, pues tiene que haber por parte de dirección otro representante que sean los que se están comunicando y generar planes de acción continuos. Porque pueden ser planes de acción, Pepe, desde mejorar, por ejemplo, jornadas de trabajo muy intensas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué puede la empresa, sin que impacte dentro de la naturaleza propia del trabajo, hacer para que la sensación sea mejor? Porque lo que ataca la norma es esta percepción de los riesgos, no es el riesgo en sí tal cual, porque a ver, si hay violencia dentro del trabajo y alguien golpea a alguien, eso claramente se tiene que denunciar de una manera muy específica. Pero si es un riesgo psicosocial, a veces esa violencia pues es muy sutil, ¿no? México está considerado el país número 1 en el mundo de acoso laboral a las mujeres, Pepe, por ejemplo.
Y eso es muy duro, porque eso genera consecuencias terribles en el trabajo, que genera estrés laboral, burnout, mobbing, problemas directamente ya en la organización. Por supuesto, causa bajas laborales al patrón, y esa baja laboral, al final de cuentas, le está costando al patrón, ¿no? Y el estrés que causa todo esto, porque la norma no ataca directamente el estrés, ataca ataca el estrés como una consecuencia de estos factores mal atendidos, ¿no? Ya, entonces, a ver, entonces cualquier empresa de cualquier rubro que tenga una oficina o un espacio donde la gente se reúne para trabajar, esta norma lo que va a medir es qué tan sano es el ambiente dentro de ese entorno para Exactamente. ver si esto puede o no traerle consecuencias de estrés a la persona. Eso es lo que hace. Exacto, exacto. Lo hace a través de un cuestionario Es un cuestionario. donde lo llenan los trabajadores y el patrón aquí tiene la obligación de presentárselo al gobierno, tiene la obligación de presentárselo a un tercero que lo evalúa. ¿Cómo funciona? Funciona, las empresas contratan consultoras, como es en mi caso, que es Envisión, y lo que hacemos nosotros es aplicamos la batería de la encuesta, dicha tal cual, de acuerdo al número de empleados, sale el resultado y se genera, una vez que tienes el resultado, ves los niveles de riesgo de estos factores, y una vez que tienes el nivel de riesgo, ves, si está todo en cero, pues se genera, solamente se aplica la política de los riesgos psicosociales, y porque la norma pide, aplica la encuesta por primera vez, implementa la política es igual para todas las empresas, o sea, no hay mayor, se personaliza un poco, pues de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? Y después él crea un plan de acción de mejora en aquellos lugares, en aquellos factores donde sí existió riesgo. ¿Cómo se genera el plan de acción? En mi caso, por ejemplo, nosotros lo que hacemos directamente una intervención dentro de la empresa. Entonces, lo que hacemos es que los trabajadores trabajen en ese plan de acción junto con la dirección para generar esta sensación de mejora. Porque es en el entorno del trabajo, perdón, porque lo que se mide es dónde están los trabajadores. Lo que sucede que ahora con el COVID, que todos nos tuvimos que salir de las oficinas, sigue habiendo dirección, o sea, al final de cuentas sigue habiendo una dirección donde la Secretaría del Trabajo te va a ir a buscar. Y ese lugar sigue siendo lugar de trabajo oficial, por lo que hay que atender ahora, pues, cómo están tus empleados, cómo lo están viviendo por fuera, cómo lo están viviendo desde sus casas. Porque ahora el factor de riesgo varió, porque ahora hay si igual no había acoso sexual o laboral o mobbing dentro de la empresa, lo había en la empresa, pero ahora quizás te forzan a estar 14 horas pegados en una computadora, ¿no? En eternos Zooms, por ejemplo, y reuniones y demás, y demás, y demás. Y eso a final de cuentas va a tener consecuencias, y eso a final de cuentas pues va a generar riesgos para la empresa, ¿no? Ok, entonces, a ver, digamos que yo traigo una consultora, la consultora hace hace las entrevistas salen positivas. La consultora se lo entrega al gobierno y le dice, esta empresa ya cumplió y ya se acabó ahí el tema. No, lo que ¿Qué? pide la norma es se genera una carpeta en donde viene la política a implementar, que es donde que la política dice hay que implementar una encuesta, hay que generar esas personas de enlace dentro de la empresa, hay que poner un buzón para sugerencias, quejas, etcétera, etcétera. Ver los pilares principales de los riesgos, ver los resultados de la encuesta, y es una carpeta física, ¿ok? Que la tiene que tener la empresa por si la Secretaría del Trabajo te cae y te revisa. Y nosotros, por ejemplo, pues se hace una carpeta física y se entrega también digitalmente, pues para cuestiones de estar ya más modernizados, porque al final, pero lo que te pide la Secretaría del Trabajo es tener la carpeta física, ¿sí? Para si te cae en la Secretaría del Trabajo, entregársela y ver que aplicaste la encuesta, que aplicaste el plan de acción, y luego, claro, puede ver que el plan de acción se lleve a cabo, porque el chiste de esto es que sí haya una mejora real, o sea, que la sensación de mejora sea real para los empleados. ¿Por qué? Porque la norma se renueva cada 2 años. Por lo que, si tú implementaste las normas 035 en enero del 2020, esto para enero del 2022, tienes que volver a aplicar la encuesta. Y ahí la que va a llevar es los resultados, el diferencial de resultados entre lo que sucedió y cómo estás, y ver que haya habido realmente la mejora. Ok, oye, y entonces esto, para nosotros organizadores de eventos, si yo tengo una empresa donde organizamos eventos,
yo voy a tener que cumplir con esta norma forzosamente y en Claro. cualquier momento me puede llegar la Secretaría de Trabajo a pedirme esta carpeta, demostrar que se hizo la encuesta y que yo ya lo tengo implementado. Y Va a si revisar el plan de no, acción, perdón que te interrumpa, te va a revisar la política y te va a revisar el plan de acción, que es lo más importante de la norma. ok, entonces no es solamente que haga yo una encuesta, sino que tengo la encuesta y después tengo que tener un plan de acción que implica ciertas acciones programadas que voy a hacer para mejorar la situación laboral De de los mi factores que gente. hayan, de los factores que hayan salido en riesgo de acuerdo al resultado de la encuesta. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en muchos casos, mucha gente hace encuestas directamente, se acerca a la empresa y nosotros lo que hicimos, implementamos ya toda una encuesta digital en donde a los empleados les llega directamente a su teléfono celular, contestan ahí la encuesta, la responden totalmente en anonimato. ¿Para qué? Para facilitar y agilizar el proceso ahora en las empresas, porque, claro, antes si tenías a todos los empleados ahí y te llegaba una agencia y te ponía las encuestas, pues te podías tardar 5 o 6 días si eso no es una empresa muy grande. Y el chiste de esto es que ahora sea ágil, que cumplas con la norma y que también resulte económico, porque el problema en que empezó a ver es que era muy caro incluso para empresas pequeñas, ¿no? Ya que lo implemento, ¿cuál es tu experiencia? O sea, ¿realmente es positivo y por qué es positivo hacerlo? Ok, primero porque el nivel de pertenencia que tienen las personas en el momento en que les estás aplicando una encuesta sobre una mejora en el trabajo, porque es importante saberlo vender dentro de la empresa, que no parezca que solo estás cumpliendo con la norma, porque si no te van a multar. Eso es una mala venta interna de lo que sí funciona de la norma. Entonces hay que saber venderlo internamente se abre una ventana de mejora. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que en el momento en que las personas tienen esa percepción, pues mejoran las condiciones de trabajo. La gente siente que hay mayor control sobre el trabajo. Muchas personas sienten que no tienen control sobre el trabajo. La sensación de liderazgo con respecto al plan de acción es importante porque ven que se involucran las direcciones con los trabajadores para generar planes de acción. Y por supuesto, si el plan de acción lo llevas a cabo, la sensación, por supuesto, mejora en general del entorno organizacional de la empresa porque los empleados se sintieron involucrados y participan dentro de esto. Entonces hay mucha más pertenencia y es como resultado hay mejoras tangibles porque se tiene que medir. Nosotros, ¿cómo hacemos? Generamos un plan de acción que tenga que ser medible. Digamos que pasamos de este resultado que es gráfico totalmente y totalmente poco humano y pasamos y hacemos un plan de acción muy humanizado, muy cercano a los trabajadores, que salga de los trabajadores y que salga de la dirección para que sea conseguible principalmente, ¿no? Y no se quede en el papel y en la carpeta. Entonces, y se le pueda dar seguimiento. ¿Qué hacemos nosotros? Lo aterrizamos directamente en un Smart. Bajo tu perspectiva, ¿cómo lo han tomado, pues cómo lo hemos tomado los empresarios mexicanos, la gente que tiene empresas, y las empresas? Pues mira, tristemente muchos lo han hecho porque saben que les va a caer la Secretaría del Trabajo y al final esto te pueden multar si no lo haces. Otros lo han hecho realmente con un interés real de mejora, ¿ok? Que son normalmente las empresas medianas de arriba de 5 personas son las que tienen mucha más conciencia. También es verdad porque hay una relación trabajadores-jefes mucho más directa. Y las empresas muy grandes, tristemente lo han hecho incluso pactando con los sindicatos, ¿ok? Esto, y generando planes de acción, pues que no tienen nada que ver seguramente con la realidad. Pero lo normal es, las chiquitas cumplen, las medianas lo implementan realmente, que son la mayoría de empresas en México, y las muy grandes, pues he sabido que lo hacen de manera muy pactada, ¿para qué? Para cumplir, pero pues no para aplicar. En el caso de los que organizamos eventos, algunas veces el staff se tiene que ir a alguna otra locación o tiene que cumplir con una serie de horarios que son, digamos, mucho más amplios de lo que normalmente debería de tener una persona, porque simplemente nuestro negocio es así. O sea, yo no puedo tener un horario de 8 horas cuando estoy en montaje, cuando tengo camiones que están trayendo maquinaria para meter a un recinto ferial, tengo que tener, o sea, es decir, nos salimos un poco de esa norma, quizás en los tiempos exactos del evento,
¿Esto también aplica para la norma? ¿Tiene algo que ver con la norma? Sí, claro, claro, porque dentro de la propia naturaleza del trabajo está desplazarse fuera del centro de trabajo. Entonces, y dentro de la propia naturaleza del trabajo está que cuando tienen evento, las cargas de trabajo son mucho más pesadas que cuando están, digamos, dentro de la parte no en un evento, por decirlo de esta manera. ¿Qué obligación tiene el patrón? Porque seguramente sería bien común que aparezca que ese factor está en riesgo, porque la gente pone que trabaja horas excesivas, ¿ok? ¿Qué se hace? El patrón tiene que tener esta conciencia sobre lo que sucede y a la hora de generar el plan de acción sobre este factor que posiblemente aparezca en riesgo, ¿ok? Es, primero que nada, explicar que dentro de su trabajo la norma, o sea, lo normal es que suceda esto, pero tiene que generar un plan de acción que genere una sensación de que esa carga de trabajo está compensada. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo que tuvimos con una empresa que su naturaleza son estar viendo fondos y bienes de hidroeléctricas y de cuestiones de petróleo a nivel mundial, por lo que los empleados trabajan normalmente en horarios que no les corresponde en horario nacional, porque las bolsas del mundo pues están desfasadas en horarios, ¿no? Entonces salió que tenían este problema de horario porque había gente que estaba trabajando a las 3 de la mañana porque estaba atendiendo la bolsa de Europa, por ejemplo, de Londres. Entonces, lo que se trabajó con esas personas fue, oye, dentro de tu trabajo, en los horarios normales de trabajo, pues tienes que tener descansos que te compensen el número de horarios. ¿Cómo? Bueno, pues ya lo iban ellos midiendo. Entonces salió un plan de acción muy personalizado a esa empresa, cuidando que esas personas que tenían esta percepción de que la carga de trabajo era extra por los horarios, y era dentro de la naturaleza de la empresa. O sea, la empresa no le iba a decir, pues deja de ver la bolsa de Japón, ¿no? De Tokio, porque al final de cuentas es parte de la naturaleza del puesto. Entonces no se ve afectado el trabajo, pero sí esta persona mejoró su percepción con respecto a ello. ¿Por qué? Porque le dieron muchas más horas. O sea, ya no trabajaba en horarios normales de día, porque esta persona juntaba horarios normales de día con horarios de noche. Entonces, eso es un plan de acción bien llevado, bien generado, que generó un resultado real con una persona, en este caso, porque aparte la norma atiende el entorno, atiende a toda la empresa, no es para una, pero cuando son empresas chiquitas, pues salta, ¿no? O sea, la empresa, la sensación de mejora tiene que ser directamente en el centro de trabajo, no atiende solo a una persona. Muy bien, Pablo. Oye, pues ya para terminar de conocer esta norma y esto, ¿tú qué nos recomiendas entonces hacer? O sea, a los organizadores de eventos concretamente y tú conociendo un poquito sobre lo que hacemos y cómo nos desempeñamos, ¿qué nos recomiendas hacer? ¿Cuáles serían las acciones que debemos de tomar? Primero que nada es contratar a una consultora que esto, y si no han introducido la norma 035 en su empresa, hacerlo ya. No se esperen, porque pues a ver, vivimos en México, la Secretaría del Trabajo lo que está deseosa es de llegar. Tampoco se dejen sorprender si llegan a tu empresa y no tienes y no has implementado la norma 035, ¿sí? Te tienen que dejar un citatorio. Hasta la cuarta vez, ¿sí? Te caería la multa. La multa es muy cara, ¿eh, Pepe? Muy cara. Pero te caen una vez, te caen la segunda, te caen la tercera, si te llegan a la cuarta es donde te cae la multa. ¿Ok? Entonces tienen tiempo de reacción si les llegan a caer. Yo recomendaría que no se esperen porque luego el tiempo de reacción no es tan fácil. Una vez que ya lo tienen identificado, ¿sí? Y analizado, pues prevenir los riesgos psicosociales, ¿no? En los organizadores de eventos y hospitalidad, pues ustedes tienen luego muchísimo personal también subcontratado. Tienen que revisar que las empresas que están subcontratando, ¿sí? Estén cuidando que estén aplicando la norma, que estén cubiertos con la norma, porque al final de cuentas en la subcontrata lleva cierta responsabilidad. Claro, no es obligación del organizador checarlo, pero es un poco como cuando estás revisando que tus proveedores sean fiables. Ahora, como te piden, ¿no? Que quieres ser proveedor de alguien y te piden que estés, ¿cómo se llama? Bien con tus impuestos, ¿no? Tiene que ser un poco así, porque si tú contratas una empresa en donde haya acoso laboral, posiblemente esas personas ni siquiera te vayan a responder como tú necesitas. Muy bien. Pues ya lo saben, amigos, la norma 035, una norma que ya está vigente desde el 2019, que debemos ya de atender los que tengamos un equipo de trabajo concentrado en un espacio y que básicamente cuida esta armonía, digamos, este bienestar que se genera dentro del espacio de trabajo. Muchas gracias, Pablo, la verdad, gracias por esta colaboración
Claro, cuando ya tengamos la certeza de cómo atiende el COVID, encantado, si quieres, volvemos a echar una platicadita, porque el COVID ha generado unas nuevas consecuencias en el trabajo, ha generado muchísimo estrés y muchísima ansiedad, y eso está impactando muchísimo en los resultados de las empresas. Pues estaremos en contacto para saber cómo damos seguimiento. Muchísimas gracias, gracias a todos. Un episodio más de Universo Expositor, revisando temas de interés para todos los organizadores de eventos y el mundo de la hospitalidad en México. Gracias.